Muchas gracias por la flexibilidad en esta noche, sino que nosotros tenemos la reunión del sínodo el primer martes de cada mes y por motivos de la Semana Santa, la semana pasada no lo tuvimos. Entonces, tenemos pues mañana y agradezco mucho su cordialidad en esto y su paciencia con todo esto. Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, queremos darte gracias por permitir recordar tu triunfo sobre la muerte, el pecado y el diablo. Gracias por la verdadera paz que aseguraste no solamente con tu vida perfecta, tu sufrimiento y muerte en la cruz, sino también con tu resurrección. También damos gracias porque el Espíritu Santo nos da la seguridad del perdón de todos nuestros pecados y fortalece nuestras vidas y nos da el crecimiento espiritual que necesitamos. Pedimos una bendición sobre esta clase, que el mismo Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, saben que toda esa sección de la soteriología es muy amplia. Hoy vamos a hablar acerca del sacramento de la Santa Cena. Pues tenemos mucha claridad de que los medios de gracia son tres y me alegra mucho leer eso en las respuestas de sus tareas que lo tienen muy claro porque es la única manera en la cual Dios actúa en nosotros, nos da la fe, nos da el perdón de los pecados y es muy importante tener conectados el Evangelio en la palabra, el bautismo y la Santa Cena. Hoy vamos a hablar de la Santa Cena. Ya sabemos por la misma escritura que la Santa Cena es un sacramento instituido por Jesucristo la noche en que fue entregado. Encontramos el texto de la Santa Cena en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, pero también sabemos que Pablo lo cita en Primera de Corintios, en el capítulo 11, aunque desde el capítulo 10 él ya está tratando un poco el problema de los corintios y cómo estaban pues tomando la cena indignamente. Cuando les pregunten a ustedes por qué en el Evangelio de Juan no está el relato de la Santa Cena, la única respuesta que podemos dar es que no lo sabemos. Aunque en el libro de estudio nos dice dos puntos. Uno, que ya estaba escrito los evangelios sinópticos y Juan no vio necesidad de escribir esto. Y bueno, pues son dos puntos que menciona el documento, pero realmente lo que más nos interesa es que el segundo punto es más acertado que el primero en cuanto dice que fue la manera que el Espíritu Santo usó pues a Lucas para que no hablara acerca de la Santa Cena. Pero también, en mi opinión personal, con el Evangelio de Juan, eh, el propósito del libro de Juan es mostrar más la divinidad de Jesús y por eso mostró muchas cosas, inspirado por el Espíritu Santo, que los otros apóstoles no mostraron. Hablando de Mateo, y pues Mateo es apóstol, Marcos y Lucas no, entonces corrijo la frase por los evangelistas, que ellos no escribieron tantos detalles como si los escribió Juan, como el ejemplo de el sermón que predicó Jesús en el aposento alto el Jueves Santo. Ellos no lo tienen registrado y podemos ver también muchos detalles que muestran esa divinidad de Jesús. También sabemos de que el núcleo que nunca varía, porque si ustedes comparan los evangelios con Primera de Corintios, van a encontrar unas diferencias pequeñas en cuanto a las palabras que se usan, pero en cuanto a estos términos, esto es mi sangre, esto es mi cuerpo, pues eso no varía en nada. Es el núcleo del mensaje, ese es el núcleo invariable de ese mensaje de la institución de la Santa Cena. Recuerden que
cuando tenemos el principio que es un sacramento y tenemos ese principio que son elementos unidos a la palabra de Dios y se hace el sacramento, pues los elementos pan y vino y la palabra de Dios es citar o decir las palabras de institución. Recordemos que hay cuatro elementos en la Santa Cena: pan, vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. También una nota que es importante que lo tengan en cuenta: cuando Jesús dijo, haced esto, pues con esta frase se está estableciendo que sea una práctica continua y damos gracias al Espíritu Santo que hoy en día podemos tener esa práctica continua entre nosotros. Uno de los propósitos también de tener los grupos sembradores es eso, de que puedan tomar la Santa Cena para alimentar la fe. Y nosotros tenemos pues un concepto muy diferente y con eso nos queremos llamar al desorden, pero en cuanto al ministerio público, porque muchas denominaciones nomás ven el ministerio público solo en el pastor, o sea, que es el único ministerio que es aprobado por Dios. No, hay muchos ministerios dentro de la iglesia. Entonces nosotros vemos el llamado de una manera más amplia y más diferente. Pero por eso ustedes reciben llamado de sembradores, llamado de sembradoras, pero tienen pues esas notas dentro de sus llamados y en muchos grupos sembradores hoy en día tienen la bendición de estar tomando la Santa Cena. Ya sabemos que la Santa Cena es un sacramento. Hacemos la prueba que hablamos en la clase pasada. Pues primero, fue instituido por Cristo. Segundo, está conectado con el perdón de los pecados. Y también, si está conectado con el perdón de los pecados, da vida y salvación. Y el tercer punto es que tenga elementos visibles. Siempre tenemos que identificar esos elementos visibles, como el pan y el vino, o en el caso del bautismo, el agua. Hay dos diferencias que nosotros necesitamos mantener entre la Santa Cena y el bautismo. Entonces, ¿el bautismo para quién es? Para todas las naciones. Y sabemos la práctica bíblica que tenemos de bautizar infantes. La Santa Cena es solo para los que ya tienen fe. Pablo indica pues en Primera de Corintios 11 el tema de saber examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ese examinarnos consiste en dos partes. Uno, en reconocer de que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Y recuerden, yo hago mucho énfasis en esto porque muchas veces nos confundimos. Muchas veces confesamos que somos pecadores, nos arrepentimos, pero el fruto de arrepentimiento no lo producimos, que eso es muy importante. Entonces, si yo mentí, el fruto del arrepentimiento es decir la verdad. Si yo robé, el fruto de arrepentimiento es devolver lo que se robó. Y así por el estilo. A veces los frutos de arrepentimiento son muy difíciles, por ejemplo, en los puntos del matrimonio, porque a veces las situaciones dependen de dos personas o depende de la otra persona. Entonces ahí hay que tener un poco de juicio cristiano, un poco de todo lo que aprendemos con todos esos estudios para saber cómo va a ser esa práctica. También la diferencia que hay entre el bautismo y la Santa Cena son los elementos terrenales. Y se me pasó por alto en la otra parte de examinarnos antes de tomar la Santa Cena, y es el discernir, que tengamos la seguridad y esa confianza de que estamos frente a la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, volviendo a la diferencia con el bautismo, pues sabemos que el elemento terrenal del bautismo es el agua y los elementos de la cena, pues sabemos que son el pan, el vino y también tiene unos elementos celestiales, así los podemos mencionar, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que el bautismo solo tiene un elemento terrenal, que es el agua. Entonces, la Santa Cena tiene elementos terrenales, pan y vino, pero también tiene dos elementos celestiales, el cuerpo y la sangre de Cristo.
el bautismo no. También muy importante que las palabras de institución las tomemos en el sentido literal. ¿Por qué? Recuerden que ustedes y yo, a pesar de usar la ley del Evangelio para estudiar la Biblia, es muy importante también los estilos literarios que la Biblia nos presenta. Entonces sabemos que hay libros históricos, hay libros poéticos, proféticos, de epistolar y el apocalíptico. Entonces, los libros históricos es muy claro que nosotros necesitamos tener la claridad en que esas son historias reales, las palabras son reales. Y dentro de esto encontramos la Santa Cena, que es algo real, es algo literal que Jesús dijo. Entonces, eso es una buena respuesta para dar una respuesta apologética, de apología, de defender. Y también porque recuerden que cuando vamos a checar una doctrina, muchas veces vamos al Antiguo Testamento, vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento y vemos si hay algunas diferencias o si en verdad está hablando de la misma enseñanza, pues encontramos que en los tres evangelios y en Corintios, pues se usan las mismas palabras. Entonces no hay motivo del por qué cambiar las palabras. Cuando nosotros estamos frente al sacramento, cuando estamos frente a, a este medio de gracia, pues ya sabe que creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que llamamos en la teología unión sacramental. Entonces, ¿qué significa la unión sacramental? De que las palabras de Cristo, cuando Él dice esto es mi cuerpo, pues debe tomarse literalmente. Y esa unión sacramental, pues la expresamos con estas palabras, usando en, con y bajo. Entonces, esas preposiciones son muy importantes tenerlas, pero no es la transustanciación, como lo enseña la Católica Romana, que es un cambio de sustancia. Tampoco, y tengan cuidado con esta otra término que usan, porque como decimos, bueno, que está el en, con y bajo, entonces muchos con el con dice que es la consustanciación y es la creación de una nueva sustancia. Tampoco es eso. Y tampoco es un símbolo, como lo vemos que mucha gente cree en esto. Entonces, esa unión del pan y el vino, que sabemos que son elementos naturales, con el cuerpo y la sangre de Cristo, pues ya sabemos que eso se llama la unión sacramental. En otros estudios que ustedes y yo tuvimos, y bueno, del año pasado, hablamos, y sobre todo en la providencia de Dios, hablamos de la unión concurrente. O sea, la Biblia nos enseña que hay otras uniones entre Dios y nosotros. Entonces, esa unión concurrente es la unión de Dios con la creación. Entonces, es esa facultad que Dios le dio a la creación de funcionar y de existir. La otra unión que vemos y hemos estudiado en anterioridad es la unión mística, por la cual Dios mora en el corazón de los que creemos. Y esta unión se deriva pues de esa doctrina fundamental que es la justificación por medio de la fe. La tercera unión es la personal o llamada hipostática, que es la unión de Dios y hombre en Jesucristo. Recuerden cómo se unen las dos naturalezas de Cristo. Por eso usamos en la cristología, hablamos de esa unión hipostática. También con las palabras de institución, ya sabemos que es una unión sacramental. Entonces es muy importante que cuando estamos hablando de manera teológica, doctrinalmente, podemos usar de que hay varios tipos de uniones para poder expresar cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Por eso, cuando pensamos en los modos de presencia, el pan, el vino que están presentes de manera local y pues están ocupando un espacio, algo que podemos ver, que es muy comprensible a nuestros sentidos, que tienen propiedades naturales.
y cuando se une con el cuerpo y la sangre que están presentes de una manera alocal y sobrenatural, que es algo ya incomprensible a nosotros, pues ahí es donde juega un papel importante la fe. Pues ustedes pueden ver Entiendo. muchos videos de personas buscando la manera de comprobar que está el cuerpo de Cristo en una hostia o la sangre de Cristo en un poco de vino. No necesitamos de eso. La fe nos da la seguridad de que está allí la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo pues están realmente en el sacramento, pero para explicar un poco más, están presentes de una manera ilógica, sobrenatural e incomprensiblemente. ¿Por qué? Porque nos van a querer que expliquemos más, pero sencillamente son cosas que nuestra razón nunca van a entender. Y si queremos entenderlo, vamos a terminar como los reformados, como los católicos romanos, como la Iglesia Ortodoxa, pues cambiando el significado de la Santa Cena. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. También necesitamos recordar, se lee mucho en los libros de historia cristiana, de que como si nosotros trituráramos el cuerpo, la carne de Cristo, los huesos de Cristo. No, y es así como muchos reformados a veces nos atacan con esos puntos. Y hay otras cosas más, pero necesitamos tener cuidado en cuanto a eso, no caer en ese juego. Estaba estudiando un tema hoy y de la creación y la evolución. Una de las cosas cuando estemos hablando de la creación y la evolución es que Moisés, cuando escribió eso inspirado por Dios, no había el problema de la evolución. O sea, Moisés nunca escribió esto para ir o demostrar que la evolución es algo falso. No. Entonces, cuando estemos hablando de esos dos puntos, creación y evolución, nunca podemos olvidar el punto de Moisés. Él escribió, inspirado por Dios, mostrando cómo Dios creó todo en 6 días. No hay otra razón más. Y cómo todo lo que hizo Dios fue bueno. Ahora comparemos esa explicación que acabo de dar con el tema de la Santa Cena. Entonces, cuando los evangelistas y los escritores inspirados por Dios escribieron esto de la Santa Cena, allá no había el problema de lo que hay hoy en día. Cuando ellos escribieron con el propósito de mostrar ese medio de gracia que Jesús instituyó y dejó a la iglesia. O sea, podemos ver la forma tan sencilla y transparente que está escrito esto, pero nos damos cuenta cómo el pecado del hombre ha dañado este mensaje de este medio de gracia. Y por eso ustedes van a leer en muchas oportunidades muchas explicaciones raras o los que creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, cómo se burlan de nosotros. Ya sabemos que el pan y el vino del sacramento se reciben oral, local y natural. Y eso es comprensible. Nunca cuando damos el pan o damos el vino a una persona y vemos que esa persona no lo lleva a su boca, pues hay que exhortarle, porque para eso es el sacramento, es para consumirlo. Y cuando nosotros escuchamos de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pues ya sabemos que eso se recibe oral, alocal y sobrenaturalmente. Es la manera de explicar doctrinalmente lo que pasa. Por eso en nuestras confesiones se habla mucho de esto y se habla de que cuando estamos tomando, recibiendo el sacramento, es algo espiritual y oral o sacramental. Y todo esto lo vemos en esa bendición de la Santa Cena. También nosotros no somos caníbales,
Y como también alguna vez van a escuchar acerca de esto, también no tengamos la idea de que hay una consagración detrás de todo esto, como lo cree la Iglesia Católica Romana, porque, bueno, fue el Papa Nicolás II quien declaró en 1059 que el pan y el vino puestos en el altar después de la consagración son el sacramento. Entonces vemos de que es una institución del hombre y olvida lo que dice realmente la misma palabra de Dios. También es muy importante que Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, que usó pan y vino, son los elementos terrenales, ¿cierto? Pues en la Pascua usaban un pan ácimo, sin levadura, cuando instituyó la cena, pero no vemos como el mandato que diga, tienen que usar este pan. Por eso tenemos esa libertad cristiana de usar un pan hecho de trigo o de otro grano, o bueno, si lo quieren ácido o con levadura, o también como lo que casi siempre usamos todos, las hostias. Entonces las hostias son algo muy fácil que se ayuda mucho para la distribución y también usamos las hostias como un testimonio a los reformados que siempre están atacando al catolicismo romano, siempre dicen que no hacen algo porque lo hace la Iglesia Católica Romana. Ellos usan la hostia y ya sabemos que eso es algo que la Biblia pues no manda como tal. En un caso de emergencia podemos usar cualquier forma de pan, pero si podemos organizar para nuestro servicio divino, pues nosotros aquí en Medellín usamos las hostias, pero también he estado en otras partes donde han preparado el pan. O sea, hay congregaciones que se toman el trabajo de preparar el pan y lo usan y realmente es un pan que no es duro, que es fácil pues de poder digerir ahí en ese momento, que tenemos que tener cuidado con eso. Donde sea un pan bien duro que nadie pueda digerir o todo eso, pues va a ser muy incómodo el tema del sacramento y la gente no va a estar concentrada en lo que está recibiendo espiritualmente, sino que va a estar concentrada en cómo poder pasar el pan. También la escritura no habla directamente del vino en la cena del Señor, pero ya sabemos que se habla del fruto de la vid. Entonces, históricamente sabemos que se usaba el vino en la Santa Cena como fruto de la vid y entonces usamos vino de uva en la Santa Cena. Ustedes saben que hay vinos que vienen eh, de otras materiales o su forma de hacerlo es diferente. También hay que tener cuidado de no usar pues un vino de ningún otro fruto. O aunque hay en casos de emergencia, por ejemplo nosotros acá en Medellín usamos el jugo de uva por los hermanos que toman muchos medicamentos o realmente tienen una prohibición a tomar el alcohol. Es lo que hacemos. Entonces, aquí tenemos esa clave en cuanto al pan y al vino. Entonces, es muy importante cuando estamos en el sacramento de la Santa Cena que esa acción sea completa. Lo primero que vamos a hacer es lo que llamamos la consagración. ¿Y qué significa la consagración? Citar las palabras de institución. Generalmente, bueno, podemos usar las de los evangelistas o podemos usar la de Pablo. Generalmente usamos las de Pablo, de los Corintios. Entonces, ¿cómo hacemos la institución del sacramento? Recitamos o decimos las siguientes palabras. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó el pan y ahí es donde se va a señalar el pan o se va a poner el pan en las manos o vamos a mostrar que estamos haciendo referencia al pan. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, se señala el pan, ¿cierto? Lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, eso es mi cuerpo entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó la copa, entonces hacemos lo mismo.
señalamos el vino o la copa de vino o la mostramos con nuestras manos y dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Cada vez que comáis de este pan y bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Es como aparece en Corintios. Entonces, es muy importante en la consagración citar las palabras que tal como está en la Biblia y mientras que citamos la palabra, entonces cuando estamos hablando del pan, señalar el pan. Cuando estamos hablando del vino, señalar el vino. O cuando estamos tocando, hablando del pan, podemos mostrar el pan o estamos mostrando el vino. ¿Por qué? Recuerden que, ¿qué es el sacramento? El elemento unido a la palabra de Dios. Entonces, al señalar el elemento, al señalar el agua, al señalar, perdón, al señalar la hostia o el pan y señalar el vino, unido a esta palabra que acabamos de decir, pues ahí está el sacramento. Cuando estamos entregando el sacramento, hay que hacerlo con paciencia, con tranquilidad, no hay que correr. Entonces, cuando damos el pan, toma, le decimos a la persona que lo recibe, toma y come. Esto es el cuerpo de Cristo entregado por ti. Bueno, hablo de la experiencia aquí en mi congregación. Antes del COVID, dábamos el pan, lo poníamos en la boca de las personas, pero después del COVID, pues ya lo hacemos más poniéndolo en las manos de las personas y muchas congregaciones tienen esa práctica, otras no, ¿cierto? En eso hay libertad. Pero lo que sí no hay libertad es, tomamos el pan, lo entregamos, toma y come, esto es el cuerpo de Cristo, y lo mismo pasa con el vino, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo entregada por ti. Y la persona que lo recibe necesita comerlo y beberlo oralmente. Eso es lo que hay que hacer. No, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que uno ve que a veces no toman el vino. O una vez yo vi que alguien se quedó con los dos elementos en la mano y no quiso llevarlos a su boca. Y lógicamente hay que hablar con esa persona el por qué no lo hizo, si tiene problemas con el sacramento. Y recuerden que después de eso, el pan es pan, el vino es vino. O sea, no tenemos que guardar eso en ninguna parte, ni tampoco sirve para adorar, no. El pan es pan, el vino es vino. Cuando es el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando lo unimos con las palabras. También, bueno, en eso depende cómo estemos organizados, ¿cierto? Pero generalmente es el pastor el que administra el sacramento, pero también hay otras personas que podemos llamar para que ayuden a administrar el sacramento. Entonces, por ejemplo, si hay liturgistas o hay líderes de la iglesia, usted los puede comisionar a que se encarguen de la parte del sacramento. Lo importante es que haya este tema del orden. Y bueno, cuando tenemos llamados especiales como el pastor y cosas así, pues ellos son los que van a administrar este sacramento. Félix. Sí, en algunas iglesias cristianas, eh, creo que son evangélicos bautistas, ellos dicen que solamente es un recordatorio que fue pedido por Jesús y que en definitiva no es algo muy importante que guardar o que hacer. Entonces ellos no lo hacen con mucha frecuencia, lo hacen solamente para recordar lo que dijo Jesús. ¿Qué nos podría usted orientar un poco más sobre este asunto? Sí, y vamos a hablar más adelante de los errores de ellos, pero si ustedes recuerdan cuando estuvieron con la Academia Cristo, Sacramentos y Oración, ese curso está enfocado en ese tema, en quitar esa palabra de simbolismo, representa o simboliza o no darle importancia a esto. Yo ahorita estoy revisando proyectos finales de un curso que acabé de dar de Sacramentos y Oración
Y una alumna me dijo que ella empezó a investigar más acerca de la Santa Cena, cómo los luteranos confesionales la administrábamos, cómo la enseñamos, y se quedó sorprendida de la reverencia hacia la Santa Cena. Y me gustó mucho la actitud de ella en cuanto a eso, porque se dio cuenta del error que estaban cometiendo en su iglesia. Entonces, pues nosotros cumplimos nuestra parte de la instrucción de enseñar a las personas, pero ellos difícilmente vayan a cambiar eso y vuelvo siempre a hacer las comparaciones. Muchas veces criticamos la Iglesia Católica Romana por la tradición, pero las iglesias reformadas también están llenas de muchas tradiciones y todo eso viene de las palabras de Zwinglio, de Calvino, que no creen en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Julio. El caso de que un cristiano de la iglesia luterana confesional usted dijo que la Santa Cena no toma ni el pan. No, la inquietud que me quedó es que se le llama en privado para conocer qué tipo de problema tiene con eso. Hay un proceso de educación hacia los sacramentos. ¿Cómo es el proceso? Disculpe. Claro que sí. Entonces, ustedes en Academia Cristo aprendieron y es a enseñar los cuatro conceptos, ¿cierto? Aprendan de mí y después de eso, pues se anima a las personas a que tengamos compañerismo. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos la comunión cerrada. ¿Y qué significa la comunión cerrada? Que solo tomamos la Santa Cena con los que tenemos la misma fe, con los que hemos sido instruidos y confesamos las mismas creencias de la Escritura. Entonces, si como el caso que mencionas, si él es un miembro comulgante de la iglesia, porque así es como llamamos, hay una diferencia, miembros simpatizantes, miembros comulgantes. Entonces, los miembros simpatizantes son aquellos que van frecuentemente a la iglesia, pero no participan de la Santa Cena. ¿El por qué? Hay muchos motivos. No quieren tener un compromiso con una iglesia o tienen un problema espiritual con un pecado que no se han arrepentido. Por ejemplo, cuando viven en unión libre, que se ve mucho eso. A veces de iglesia en iglesia andan muchas personas, se conocen en una iglesia, se enamoran, se van a vivir juntos. ¿Y cuál es el problema de la unión libre? Es que Dios dejó al gobierno encargado del matrimonio y Dios que quiere que cuando se haga la promesa del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, pues sea delante de Él como testigo y que hayan otros testigos y que honremos la palabra, porque cuando las personas se van a vivir en unión libre, no tienen intención de prometer de que van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Entonces, el matrimonio es algo muy serio. Muchas veces no toman la Santa Cena por eso. También muchos no toman la cena porque, bueno, yo ahorita tengo ese caso de alguien que se cree muy indigno y le hemos explicado de muchas maneras, pero ya eso es terquedad de la persona. Entonces ya uno deja esa situación y que el Espíritu Santo siga obrando con esa persona. Entonces hay que estar siempre instruyendo y capacitando a las personas. ¿Cuándo una persona va a tomar la Santa Cena? Cuando nosotros los hemos instruido. Ustedes tienen las herramientas que les hemos dado. Cuatro conceptos, aprendan de mí. Cuatro conceptos, aprendan de mí. Después de terminar, aprendan de mí y la persona cree todo lo que le hemos enseñado. Acuérdense del acuerdo doctrinal, porque ese acuerdo doctrinal es muy importante. Y si la persona está de acuerdo con todo eso, pues podemos tomar la Santa Cena juntos. Ahora, ya hablamos de examinarse a sí mismos. Y aquí vamos a conectar un poco el oficio de las llaves. Si hay un pecado público o nosotros sabemos que una persona hizo algo y no se ha arrepentido, pues recuerden Mateo 18 del 15 al 17. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo a solas. Entonces, si vimos
que la persona cometió el pecado, lo sabemos, no porque nos contaron o porque creemos, no porque sabemos. Y la persona se arrepintió, no hay problema. Pero si la persona no se arrepiente, pues podemos decirle a la persona, yo te recomiendo no tomes la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. ¿Por qué? Porque va a tomar juicio de condenación. Recuerden que esos pasos de Mateo 18 no son pasos de, si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. No es un caso de hablar una vez y ya. Eso es de hablar muchas veces, mientras que el hermano débil permita que hablemos. Entonces, un caso del primer paso puede durar meses, pero si nosotros vemos de que la cosa no está siendo muy clara, que enseña Mateo, pues llamemos 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. ¿A quién vamos a llamar? A personas maduras, personas que puedan ayudar a la persona. Y si la persona no quiere arrepentirse, pues igual se le va a recomendar no tomar la Santa Cena. Pero cuando llega al último punto de que tenga lo común gentil y publicano, o sea, que ya está la excomunión, pues las personas no entienden que la excomunión no se hace de la iglesia visible, es la excomunión de la iglesia invisible. Por eso se habla que el oficio de las llaves se abre o se cierra el cielo, o sea, la iglesia invisible. Entonces, una persona excomulgada puede seguir participando del culto, pero no puede recibir la Santa Cena. Estaría tomándolo indignamente. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido de sus pecados. Por eso es muy importante ese examen personal en cuanto también si la persona cree que es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Si la persona no cree, no puede tomar la Santa Cena. Mire, usted puede hablar el acuerdo doctrinal con una persona y pueden estar el 99.9% de acuerdo en todas las creencias, pero no cree que en la Santa Cena está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que usa la palabra simboliza o representa, no podemos tener compañerismo con esa persona. No podemos tomar la Santa Cena con esa persona, porque está tomando juicio de condenación. Por eso, ¿por qué hacemos esto de la comunión cerrada? Por amor. Entonces, ¿por qué amor a ellos? Recuerde lo que dice Romanos 16:17. Todo el que predique la falsa doctrina, pues nos apartamos de ellos. Entonces, por amor a ellos también, para que no tomen la Santa Cena indignamente. Y por amor a nosotros, porque estamos teniendo la unidad, como lo enseña Pablo a los Corintios. Entonces, muy importante unir esto con el oficio de las llaves. También, pues, nosotros cuando empezamos a darle la Santa Cena a un niño, pues generalmente a los 10 años empezamos a instruir a ese niño o esa niña con el catecismo. Y el catecismo, ¿y por qué a los 10 años? Porque ya el niño o la niña sabe leer un poco más, sabe entender un poco más, porque hay mucho de lo cual hay que enseñar en el catecismo. Entonces, a esos niños es más fácil explicarles cómo examinarse a sí mismos. Caso un infante no. Por eso yo a veces que me doy cuenta que dan la cena a niños de 8 años, de 9 años, pues no sé cómo lo hacen o por qué lo hacen. Si a esa edad todavía no saben examinarse. Entonces, si ustedes tienen niños en su grupo de sembradores o en su iglesia, pues a los 10 años o 11 años empiecen a instruirlos con el catecismo. Entonces ahí es donde uno ve que necesita más hermanos para que nos colaboren en el ministerio. ¿Cuánto dura el estudio del catecismo estudiándolo cada 8 días que nos congregamos? Dura 2 años. Es decir, que a los 12 o 13 años el niño va a poder tomar la Santa Cena. Eso lo llamamos la confirmación. Y que no como sacramento, sino que la confirmación es donde la persona está confirmando que ha creído en lo mismo que creen sus hermanos, que siempre ha creído eso. Porque generalmente
Estos niños han crecido en la iglesia o han llegado a la iglesia desde muy niños, son muy jovencitos y han pasado por toda esta preparación. Entonces, eso es algo de lo cual tengamos en cuenta. Nosotros podemos tener tres niveles de estudio para los niños. O sea, el primer nivel, que es desde que nacen hasta unos 4 o 5 años, hay un nivel de estudio. El otro nivel está como desde los 5 hasta, o cuando ya entran a la escuela, 6, 7 años, hasta los 10 años, es el otro nivel de estudio. Y el tercero es el del catecismo, y es como lo usamos. Si alguien sufre de Alzheimer, pues no podemos darle la Santa Cena porque no está consciente de que está recibiendo el sacramento. Por ejemplo, los que sufren síndrome de Down, pues ellos son bautizados, pueden ser bautizados. Recuerden que Dios actúa, la fe está ahí, pero si esa persona no discierne el sacramento, no puede tomar la Santa Cena. Aunque puede, hoy en día yo he visto personas con síndrome de Down muy inteligentes, ¿cierto? Que hablan muy bien y todo eso. Eso entra dentro de la casuística. O sea, eso ya va en la valoración que da el pastor. Carola, Pastor, hablando de lo del nivel de estudio de los niños, por ejemplo, Joel, que él tiene 4 años, que está con nosotros en el grupo Sembrador, no, o sea, ahí pues ahí no le hemos hecho nada todavía. Está con nosotros en los estudios bíblicos y pues con nosotros los domingos, pero así nivel de estudio no, él no tiene. No sé cómo sería eso. sí, es muy Además, porque bueno, yo por creo ejemplo, que catecismo. si él está al nivel de estar estudiando solo, por ejemplo, coloreando historias bíblicas, escuchando cómo le cuentan historias bíblicas, ¿cierto? Usted, aquí en el seminario van a estudiar un libro que se llama Educación Cristiana, y eso les va a servir mucho a ustedes para eso, porque habla de la educación en diferentes niveles y también esa educación es para practicarla. Entonces, yo te recomiendo que hables con Camilo y tal vez usted puede ser la persona más idónea para enseñar a él, porque tal vez no sé si van otros niños y ustedes pueden combinar eso y les pueden enseñar diferentes cosas acerca de Dios. Sandra, Gracias, pastor. Sí, pastor, igual así como la pregunta más o menos como Carola. Yo aquí ya, pues ya he estado recibiendo niños. Este domingo vinieron dos niñas de 10 años y aparte tengo otros dos niñitas de 8 y 9 años. Entonces, y un niño de 10 años, 11 años. Bueno, entonces lo que yo estoy haciendo es, me voy al material que tiene Academia Cristo y saco historias de la Biblia de acuerdo pues a sus edades, ¿no? Que casi todos, exceptuando a las niñas más chiquitas, ¿no? Pero sí, es lo que estoy haciendo, pastor, usted dígame si, pues si estoy bien, ¿verdad? sí, qué Eh, bien. Y si ellas siguen yendo, pues ya puedes enseñarles el catecismo, ¿cierto? sí, Cada 8 días empezar con las preguntas y todo eso. así es, pastor, sí, porque ya han permanecido estos niños y sus papás, entonces sí voy a tener que dar catecismo, porque ya, como lo está diciendo ahorita, ¿verdad? Ya corresponde. Sí, Sí, gracias. así. Y hoy en día hay mucha facilidad, por ejemplo, para los niños. Usted les cuenta una historia bíblica, los pone a colorear o a hacer manualidades. En Internet hay muchos recursos. Entonces, descargar, por ejemplo, Jesús resucitado para colorear o para pegar algodón o para hacer diferentes cosas. Hay muchos recursos. Y el niño va desde pequeño aprendiendo todo eso. Muy bien. Entonces, ya sabemos en cuanto si hay problemas con la mente, no dar la Santa Cena, el problema pues con algunas enfermedades, es bueno si sabemos que alguna
persona tiene problemas en su mente, pues es bueno conversar eso, porque no van a poder examinarse a sí mismas. Esa es la clave, es que se puedan examinar. Si no, no pueden tomar la Santa Cena. Entonces ya sabemos, tenemos comunión cerrada, damos la comunión a creyentes que comparten la misma fe, que tengamos ese acuerdo doctrinal con nosotros y también pues ya expliqué que hacemos esto por amor. Es muy importante. Es que no tomen la Santa Cena indignamente. El domingo de Ramos, yo no estuve aquí en Medellín, pero aquí está otra denominación luterana que se llama la IELCO. La IELCO está conectada con la Federación Luterana Mundial. Pues la Federación Luterana Mundial es lo más liberal que hay dentro del luteranismo. Y vinieron dos señoras de otra ciudad a reunirse acá y por la confusión ellos tomaron la Santa Cena, pero muchas veces, o sea, a veces no se puede controlar todo. Cuando llega gente nueva y todo eso, y no hay forma de hablar con esas personas y salen a tomar la Santa Cena, pues bueno, damos la Santa Cena, pero les decimos, es lo que hizo Pastor Tony, después del servicio, les dijo a ellas que la esperaran para que pudieran conversar. Y ahí Pastor Tony tuvo la oportunidad de mostrar, pues, cuál es la diferencia doctrinal, porque no tomamos la Santa Cena con ellas. Y ellas, pues, me cuenta Pastor Tony que entendieron el punto. Pero en lo más posible que podamos, siempre hay que estar explicando. Por eso, si ustedes van a invitar a alguien nuevo al grupo Sembrador y ese domingo o ese día toman la Santa Cena, explíquenle a la persona antes de que vaya a la iglesia. Nosotros tenemos esta práctica, queremos que usted en algún día también tome la Santa Cena con nosotros. Entonces, siga estudiando para tomarlo y tomamos el tiempo de explicarle bien el por qué, ¿cierto? Entonces, que ellos sepan el por qué. Anécdotas en un grupo que teníamos en otra ciudad, pues un señor tenía bastón, entonces explicamos antes de la Santa Cena y que no todos podían tomarla por el tema de la fe, y el señor cogió el bastón y me amenazó: si usted no me da la Santa Cena, yo te voy a dar con ese bastón. Yo le di la Santa Cena al Señor, que le dé cuentas a Dios. O sea, también hay que ser prudentes en eso, porque donde me hubiera pegado, uno no sabe qué pueda pasar ahí, ¿cierto? Entonces, ese señor fue esa vez, hizo ese show, no volvió, ya eso ya es otra cosa. Pero también hablé con la persona que lo invitó, porque cuando nosotros invitamos a alguien a que vaya al grupo sembrador o que venga a la iglesia, tomemos el trabajo de explicar bien qué es lo que hacemos en nuestra adoración. Explicarle bien para que no se sienta incómodo, para que no se sienta como excluido. No, sino que la claridad, eso es muy importante. Bueno, finalmente, recuerden las diferencias con la iglesia de Roma, pues ellos creen en la transustanciación, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los reformados usan la palabra símbolo, ¿cierto? O que representa. Y la remembranza significa, pues, como lo explicó Félix ahora con los bautistas, es solamente un recordatorio. Entonces es una oportunidad de enseñarles que es un medio de gracia. Simplemente recuerden ustedes cuando estudiaron en Academia Cristo Sacramentos y Oración. Si no lo recuerdas, pues usted sabe que puede ir a ver esos videos 1000 veces o las veces que quieras. Vas y retomas los videos, o si usted tomó notas en esa clase, revíselas. Y es muy importante el mantener esto. Y también, cuando hablamos de Roma, recuerde que también se ha conectado con la Iglesia Ortodoxa. No hablamos mucho de ella en este curso porque, bueno, no son tan fuertes como los reformados o la Iglesia Católica Romana. Y nosotros, como luteranos confesionales, creemos en la presencia real, en la unión del pan y el vino con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué preguntas tienen? ¿Comentarios?
Muy bien. Entonces, recuerden que nuestra próxima clase va a ser el jueves 16 de abril. Vamos a hablar ya del tema de la iglesia. Ya estamos saliendo un poco de la soteriología para que sigamos creciendo. Voy a enviar la tarea de este tema con el documento como los. Vamos a terminar con oración. Estimado Padre Celestial, te damos gracias por permitir que estudiemos este medio de gracia, como es el Santo Sacramento de la Santa Cena. Te pedimos que nos des la reverencia para siempre recibirlo y que podamos hacer bien, no solamente la manera de darlo a los hermanos, de la distribución, sino también de unir el elemento a la palabra. También siempre, Señor, permite que podamos discernir, podamos arrepentirnos de nuestros pecados para estar en el sacramento y podamos ayudar a otros en cuanto a el tomar el sacramento y que no lo tomen indignamente. Te damos gracias por permitir adorarte, glorificarte y ponemos en tus manos nuestras familias, nuestros hijos y nuestros matrimonios y también que sigas, Señor, bendiciendo nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas bendiciones. Gracias, pastor, y que tenga buen viaje. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas bendiciones. Buenas noches a Bendiciones. todos, Dios los bendiga y tengan un descanso reparador hasta la próxima clase. Claro que sí, muchas Ben- bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Wilson. Amén.